¿te has detenido a pensar en cómo tus reacciones pueden definir tu felicidad? Los estoicos nos enseñan que, en lugar de buscar la paz en lo que no podemos controlar, debemos cultivarla dentro de nosotros mismos. Es hora de tomar el control de tu mente y vivir con serenidad. Comienza hoy mismo a transformar tu vida y a enfocarte en lo que realmente importa. El concepto de virtud es profundamente personal y se construye a partir de nuestras experiencias, creencias y valores. Cada persona puede tener su propia interpretación de lo que significa ser virtuoso, pero en general, la virtud se refiere a un conjunto de cualidades y comportamientos que son considerados moralmente buenos y que contribuyen al bienestar individual y colectivo. Aquí te ofrezco algunas pautas para definir tu propio concepto de virtud, basado en lo que Aristóteles y otros filósofos nos enseñan. 1. Reflexiona sobre tus valores fundamentales. La primera etapa para definir tu propia virtud es identificar cuáles son los valores que guían tu vida. Pregúntate. 1. ¿Qué cualidades admiro en otras personas? 2. ¿Qué principios me parecen más importantes para llevar una vida plena? 3. ¿Qué acciones me hacen sentir realizado o en paz conmigo mismo? Algunos valores comunes en muchas concepciones de la virtud son la honestidad, la justicia, la compasión, la valentía, la generosidad y la humildad. Sin embargo, tus valores personales pueden ser únicos y, por lo tanto, es esencial que reflexiones sobre lo que realmente consideras virtuoso. 2. Entiende la conexión entre virtud y felicidad. Para Aristóteles, la virtud no es solo un conjunto de acciones buenas, sino un camino hacia la eudaimonía, felicidad o florecimiento humano. Vivir de acuerdo con las virtudes significa desarrollar tu potencial humano al máximo. Pregúntate cómo las virtudes que elijas practicar pueden contribuir a tu bienestar y crecimiento personal. Por ejemplo, 1. La templanza te puede ayudar a llevar una vida equilibrada, evitando los excesos. 2. La sabiduría te puede permitir tomar decisiones más conscientes y justas. 3. La valentía puede impulsarte a enfrentar desafíos con fortaleza y resiliencia. 3. Establece lo que significa ser virtuoso en tu vida. Define lo que es la virtud para ti mismo. Si consideras que la honestidad es esencial, reflexiona sobre cómo ser más honesto en tu vida diaria y qué comportamientos se alinean con esa virtud. Si la generosidad es una virtud que valoras, piensa en maneras prácticas de cultivar una actitud generosa con los demás, ya sea a través de tu tiempo, tus recursos o tu apoyo emocional. La virtud no es algo abstracto, es una serie de acciones y decisiones cotidianas que reflejan tus creencias más profundas. Por ejemplo, podrías decidir que la compasión es una virtud clave para ti y buscar maneras de practicarla todos los días, ya sea ayudando a los demás o mostrando empatía en tus relaciones. 4. Cultiva la autorreflexión. La virtud también implica una constante autorreflexión. La vida virtuosa requiere de conciencia y autoconocimiento. La pregunta es, ¿estás alineado con las virtudes que has elegido como fundamentales para tu vida? La autorreflexión te permite corregir el rumbo y mejorar constantemente. Pregúntate. 1. ¿He actuado de acuerdo con mis valores hoy? 2. ¿Qué áreas de mi vida necesitan más virtudes? 3. ¿Cómo puedo seguir creciendo en mi carácter y mis decisiones? 5. Considera el contexto. Como mencionas, la virtud no es un concepto único. Las circunstancias en las que vives y las relaciones que mantienes también influirán en cómo defines y practicas la virtud. Lo que puede ser virtuoso en un contexto puede no serlo en otro. Por ejemplo, ser valiente podría implicar enfrentar una situación difícil en el trabajo, mientras que en tu vida personal podría significar tener el coraje de pedir perdón o cambiar un hábito que te perjudica. La clave está en entender cómo tus virtudes se aplican en tu contexto particular. 6. Busca la armonía entre la virtud y la felicidad. Una vez que hayas definido qué virtudes son más importantes para ti, recuerda que la práctica de estas virtudes debe estar orientada hacia una vida equilibrada. La virtud no es un objetivo aislado, sino una parte integral de un todo que contribuye al bienestar general. Si vives conforme a lo que consideras virtuoso, estarás cultivando una felicidad duradera y profunda, más allá de las circunstancias externas. En resumen, definir tu propio concepto de virtud es un proceso introspectivo que involucra examinar tus valores, tus acciones y tu contexto.
Siguiendo la idea de Aristóteles, la virtud no solo se refiere a hacer lo correcto, sino a vivir de manera que te permita florecer como ser humano y encontrar una felicidad estable y profunda, basada en la autenticidad, la reflexión y el crecimiento continuo. Encuentra el equilibrio. La virtud se basa en la moderación. Aristóteles enseñaba el justo medio, que implica evitar los excesos y los defectos. Por ejemplo, la valentía es una virtud que se encuentra entre la cobardía y la temeridad. Practicar la virtud implica buscar un equilibrio adecuado en cada aspecto de tu vida. El concepto de justo medio o moderación es uno de los pilares fundamentales de la ética aristotélica. Según Aristóteles, la virtud se encuentra en un equilibrio entre dos extremos, uno de exceso y otro de defecto. Practicar la virtud significa evitar los extremos y encontrar el punto medio que sea adecuado para cada situación. 1. El justo medio. Según Aristóteles, Aristóteles considera que la virtud no es algo fijo o estático, sino un equilibrio dinámico entre lo que es excesivo y lo que es insuficiente. Por ejemplo, 1. Valentía. Es la virtud que se encuentra entre la cobardía, defecto, y la temeridad, exceso. 1. La valentía no implica actuar sin pensar, sino tener el coraje de enfrentar lo que es necesario, sin caer en el miedo paralizante ni en la imprudencia. 2. Generosidad. La virtud de la generosidad está entre la prodigalidad, dar en exceso, sin pensar en las consecuencias, y la tacañería, no dar nada o dar muy poco, por miedo a perder lo que uno tiene. 3. Tolerancia. Se encuentra entre la indiferencia, exceso de desinterés por los demás, y la excesiva permisividad, dejar pasar todo sin juzgar si es correcto o no. 2. Aplicar el justo medio en tu vida cotidiana. Encontrar el equilibrio no significa simplemente evitar los extremos en términos absolutos, sino que también implica ajustarse a las circunstancias de cada momento. Lo que puede ser el justo medio en una situación no lo será necesariamente en otra. Aquí hay algunos consejos prácticos para encontrar el equilibrio en tu vida. Autoconocimiento. Conocerte a ti mismo es el primer paso para entender cuál es el justo medio en tu vida. Reflexiona sobre tus reacciones y comportamientos. ¿Tiendes a ser excesivo o insuficiente en ciertas áreas? La autocomprensión te ayudará a identificar cuándo necesitas encontrar el equilibrio. Evaluar las circunstancias. No todos los momentos requieren la misma respuesta. En ocasiones, puede ser necesario actuar con más valentía, y en otras, con más cautela. El equilibrio implica ser flexible y adaptarse a las circunstancias sin perder de vista tu objetivo de vivir virtuosamente. Moderación en los placeres. Aristóteles también hablaba de la moderación en los placeres sensuales, comida, bebida, descanso, etc. Vivir de manera virtuosa significa no caer en los excesos que nos dan satisfacción momentánea, pero tampoco renunciar a disfrutar de las cosas buenas de la vida. Encontrar el equilibrio en los placeres es crucial para mantener una vida saludable y feliz. Practicar la reflexión diaria. Es importante tomar un tiempo al final del día para reflexionar sobre las decisiones que tomaste. ¿Actuaste de manera equilibrada? ¿Te dejaste llevar por los excesos o caíste en la carencia? Reflexionar te permitirá ajustar tu comportamiento y buscar siempre ese equilibrio virtuoso. 3. El equilibrio no es rigidez, sino flexibilidad. Vivir según el justo medio no significa ser rígido o inflexible. Por el contrario, requiere adaptarse a las circunstancias y reconocer cuándo es apropiado ceder un poco más hacia un extremo y cuándo mantenerse en el centro. La virtud es un proceso dinámico que se ajusta constantemente, según las situaciones y el contexto. Por ejemplo, 1. En una situación social, puede ser necesario ser extrovertido, lo que podría considerarse un exceso de sociabilidad, pero en un momento de trabajo profundo, la introversión, un defecto si se lleva al extremo, podría ser más adecuada. 1. El equilibrio radica en saber cuándo ser uno u otro sin ir demasiado lejos en ninguna dirección. 4. El equilibrio en las emociones. Las emociones también deben ser moderadas. No se trata de suprimirlas, sino de gestionarlas de manera que no controlen nuestras acciones ni nos lleven a comportamientos extremos. 1. Ira. La virtud relacionada con la ira es la paciencia. 1. La ira desmedida lleva a la violencia, mientras que la falta de ira puede ser signo de indiferencia frente a las injusticias.
1. El justo medio sería poder reconocer la ira cuando es apropiada, pero expresarla de manera controlada y constructiva. 2. Felicidad. La felicidad no proviene solo de placeres temporales, sino de una vida plena y equilibrada. 2. La virtud ayuda a experimentar la felicidad de manera duradera, que se logra no solo con logros o placeres, sino con la satisfacción interna de vivir bien. 5. El equilibrio en las relaciones interpersonales. El justo medio también se aplica a cómo nos relacionamos con los demás. 1. Amistad. La amistad virtuosa está entre el egoísmo, centrarse solo en uno mismo y no preocuparse por los demás, y el servilismo, sacrificar nuestra identidad en exceso por los demás. 1. El equilibrio implica ser un buen amigo, estando presente y siendo generoso, pero también respetando tus propios límites y necesidades. 6. La virtud como camino hacia el bienestar. Para Aristóteles, la virtud no es solo una cuestión de acción, sino un camino hacia una vida plena. Practicar el justo medio en todos los aspectos de la vida, emocionales, sociales, laborales y personales, te permite vivir en armonía contigo mismo y con los demás, lo cual es esencial para alcanzar la eudaimonía o felicidad duradera. En resumen, el justo medio es una guía para la acción virtuosa. No se trata de evitar los extremos a toda costa, sino de aprender a encontrar el punto adecuado según las circunstancias y la naturaleza de la situación. Este equilibrio requiere autoexamen, adaptabilidad y un compromiso con el crecimiento personal constante. Practicar la virtud a través de la moderación te ayuda a vivir de forma más equilibrada, disfrutando de la vida sin caer en los excesos ni en los defectos. La felicidad no depende de lo externo. Los estoicos, como Séneca y Epicteto, argumentaban que las circunstancias externas, como la riqueza, la fama o el estatus social, no son necesarias para la felicidad. Lo que realmente importa es cómo respondemos a lo que nos ocurre. Practica la indiferencia ante lo que no puedes controlar y enfócate en cultivar tu carácter y en hacer lo correcto. La idea de que la felicidad no depende de lo externo es central en la filosofía estoica, especialmente en las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. Los estoicos argumentaban que las circunstancias externas, como la riqueza, el estatus social o la fama, no son fuentes confiables de felicidad, ya que son incontrolables y temporales. En cambio, la verdadera felicidad radica en la actitud interna y la capacidad de responder de manera virtuosa ante las dificultades de la vida. 1. Diferenciar entre lo que podemos controlar y lo que no. Uno de los principios clave del estoicismo es la dicotomía del control. Según los estoicos, todo lo que ocurre en nuestra vida puede clasificarse en dos categorías. 1. Lo que podemos controlar, nuestras propias acciones, pensamientos y actitudes. 2. Lo que no podemos controlar, los eventos externos, las opiniones de los demás, la naturaleza y, en muchos casos, nuestras emociones automáticas. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto significa que, aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí tenemos poder sobre cómo respondemos a esas situaciones. La felicidad, por lo tanto, no depende de la riqueza ni de la fama, sino de nuestra capacidad para manejar nuestras emociones y pensamientos ante las circunstancias externas. 2. Indiferencia ante lo que no podemos controlar. Los estoicos promueven la indiferencia hacia todo lo que está fuera de nuestro control. No se trata de ser insensibles o indiferentes a las necesidades de los demás, sino de no dejar que las circunstancias externas nos alteren o nos definan. Practicar esta indiferencia significa: 1. No aferrarse a la búsqueda constante de placeres materiales. 2. No preocuparse por las opiniones ajenas o por los éxitos y fracasos del mundo exterior. 3. Aceptar las dificultades y adversidades con serenidad, reconociendo que son parte inevitable de la vida. Esto no significa ser apáticos o desinteresados, sino que se trata de poner la felicidad y el bienestar en lo que realmente podemos controlar, nuestra mente y nuestras decisiones. 3. Enfoque en el carácter y la virtud. Para los estoicos, la verdadera felicidad proviene del carácter y de vivir de acuerdo con la virtud. Practicar virtudes como la sabiduría, la justicia, la templanza y la valentía nos permite mantener la paz interior independientemente de lo que ocurra en el mundo exterior. La virtud, en este sentido, es suficiente para vivir bien. Séneca afirmaba que,
no es la riqueza lo que te hace feliz, sino la forma en que usas lo que tienes. Esto subraya que el bienestar no está relacionado con lo que poseemos, sino con cómo manejamos lo que tenemos. Un carácter fuerte y una vida guiada por principios morales nos brindan una felicidad que es duradera, no dependiente de factores incontrolables. 4. Aceptar la impermanencia de la vida. Los estoicos también nos enseñan a aceptar que todo en la vida es transitorio. Las circunstancias cambian, las personas vienen y van, y la riqueza puede perderse en un abrir y cerrar de ojos. En lugar de aferrarnos a lo que tenemos o deseamos, debemos aprender a ver todo lo externo como algo pasajero. La aceptación de la impermanencia nos ayuda a vivir con mayor serenidad, sin caer en la ansiedad por lo que podría perderse o en la frustración por lo que no hemos alcanzado. Marco Aurelio, en sus meditaciones, nos recuerda: lo que no es bueno para la colmena no es bueno para la abeja. Es decir, debemos aceptar que todo lo que sucede tiene un propósito más grande, incluso si no lo entendemos completamente en el momento. Practicar la aceptación y la gratitud por lo que la vida nos da nos permite mantener la paz, sin depender de circunstancias externas. 5. Practicar la autarquía, autosuficiencia. Los estoicos también valoraban la autosuficiencia. Esto no significa vivir de manera aislada o rechazar la ayuda de los demás, sino ser capaces de encontrar satisfacción en nosotros mismos y en nuestras propias virtudes. La autarquía nos enseña a no depender de factores externos para nuestra felicidad, sino a cultivar nuestra fortaleza interna. Epicteto decía: la riqueza no consiste en tener grandes posesiones, sino en tener pocas necesidades. La verdadera libertad y felicidad provienen de ser capaces de vivir con lo esencial, sin necesitar la validación o el respaldo de lo externo. Cuanto menos dependemos de las circunstancias externas, más independientes y serenos somos, lo que nos permite encontrar paz en cualquier situación. 6. La importancia de la resiliencia. La resiliencia estoica es la capacidad de enfrentarnos a los obstáculos y adversidades con fortaleza y serenidad. En lugar de ver las dificultades como algo negativo, los estoicos las veían como oportunidades para practicar las virtudes. Séneca decía: la adversidad no es algo que temer, sino una oportunidad para mostrar nuestra verdadera fortaleza. La vida está llena de desafíos, pero lo que realmente importa es cómo respondemos a esos desafíos. Si reaccionamos con enojo, frustración o desesperación, dejamos que las circunstancias nos dominen. Si, en cambio, respondemos con paciencia, sabiduría y control emocional, entonces estamos practicando la verdadera virtud y encontrando la felicidad a pesar de lo que nos ocurra. En resumen, los estoicos nos enseñan que la felicidad verdadera no depende de factores externos como la riqueza, la fama o el estatus social. En cambio, la verdadera felicidad reside en nuestra capacidad para controlar nuestras reacciones y cultivar nuestro carácter. Practicando la indiferencia hacia lo que no podemos controlar, enfocados en la virtud y el desarrollo personal, y aceptando que todo es temporal, podemos vivir una vida más serena y satisfactoria, independientemente de las circunstancias externas.